tenés las dos para vos, porque el que no vino, no come. ¿Cómo cocinás, Betty? Qué lindo. Buenas tardes, amigos de Teatro al Día, ¿cómo están ustedes? Nosotros, Regio, estamos acá con Sandra Escames, estábamos esperando a Mariné, pero bueno, no pudo llegar, estaba haciendo unos trámites, pero va a venir sin duda en el correr de estos días. Te debía una margarita, texto de Sandra Escames, una obra que ganó el premio Florencio, no solo en dramaturgia, sino que Martín Cabrera, un actor de Colonia, para los que dicen que nosotros damos premio caramelo, chupetín al interior, no, porque él trabajó en una obra en conjunto entre gente de Colonia, que eran más de uno, por supuesto, porque estaba Rubén Cortizo también, y la dirección era Mariné Guerrero y André Leal Bentancur, y ganó como mejor actor de la temporada 2025, y ese no es un premio caramelo. Porque hay una persona del interior que lo llama así, entonces por la duda yo se lo dije a Martín y nos reímos mucho de eso. Sandra Escames escribió Te debía una margarita, que es un texto hermoso, digo, y un texto que yo le dije, creo, una oportunidad a Mariné, para escribir ese texto hay que leer también la obra de Mauricio, porque yo encontraba muchas frases y partes que eran parte a su vez de sus cuentos, ¿no? de sus relatos. ¿Cómo aparece, digamos, felicitaciones por el Florencio, cómo surge la idea? Yo sé que esto tiene que ver algo con una parte sentimental de Mariné, por sus 30 años de labor, pero ese texto, digo, es un texto muy completo. Bueno, primero agradecerles a Actu por el premio, la verdad, gracias. Y agradecerles por haber visto la obra, por haber pensado sobre la obra, por haberla valorado, y bueno, muy agradecida con el premio, que me encantó recibirlo. Y bueno, con Mariné teníamos, ya lo habíamos contado una vez, teníamos este proyecto más bien sobre la margarita. Claro. Que fue quedando ese proyecto ahí, fue mutando, y cuando Mariné me lo planteó, hará 2 años, yo como pierdo un poco la noción del tiempo, vamos a decir 2 años, le dije, claro, pero no sé si es reversionar la margarita. Claro. O hacer otra cosa, o hacer algo que tenga que ver con la vida y la obra de Rosenkopf. Pero entonces, bueno, lo primero que hice fue investigar. Claro. Y eso me llevó bastante tiempo, porque si bien había leído parte de la obra de Rosenkopf, no había leído todo, porque es mucho. Es muchísimo que tiene. Y te digo más, no sé si la leí toda, creo que la leí casi toda. Sí, porque hay algunas cosas, por ejemplo, hay determinados libros, yo me acuerdo cuando el Galpón hizo un espectáculo de él, que nunca me acuerdo. El vendedor de reliquias. Sí, pero hizo otra, algo de las piedritas. Las piedritas sobre la almohada, bajo la almohada. Creo que sí, algo así, pues yo con los títulos a veces como que tengo toda la concepción, pero no tengo el título. Y lo tuve que leer en la Biblioteca Nacional, que me acuerdo que trabajaba la secretaria de Actu, Marisol García, en la parte de Uruguay, y ella consiguió, porque ella era jefa de esa sección, que yo iba y lo leía ahí en la biblioteca, pero claro, cuando uno no puede sacar un libro que estaba como viejito, ¿no? Claro. También, ¿no? Muy leído, muy usado, ella me lo sacó para que yo lo pudiera leer tranquila, ¿no? Ya era una obra de teatro sobre una novela, ¿no? Entonces ahí hay que hacer la adaptación, que no es lo más fácil, ¿no? No. Entonces digo, como que siempre Rosenkopf estuvo muy ligado también al teatro, ¿no? No es que es una persona que una vez, pero lindo fue esto, porque yo lo que encontré fue, si bien está extraída su figura, yo decía, la figura, por ejemplo, de
de Martín, si fue un monólogo lo que hiciera, lo podía hacer perfectamente. Digo, porque tiene todos los recursos, tiene todo lo que podría decir en su entorno, ¿no? Que las demás figuras están bárbaras, todo eso sí, pero si lo ponemos a él solo, relatando, también puede ser como hizo Agustín el Bataraz, digo, queda la estructura esa. Ahora te voy a comentar algo de eso, pero te quería decir primero, así no me olvido, que en realidad algunos libros yo los tenía, otros los leí en Biblioteca País, porque esa herramienta que tenemos de Ceibal está bárbara. Y otro, por ejemplo, El regreso del Gran Tuleque no lo podía conseguir ni por Mercado Libre, por nada. Entonces le mandé un mensaje a Leticia Collado, que es Leticia Collado es de Colonia y es experta en Rosenkopf. Me dice, yo lo tengo, te lo mando por correo, divina ella. Al final, unos días antes, logré conseguirlo. Y le dije, no, dejaste, ya lo tengo. Pero bueno, esa fue la primera parte, la investigación. Y yo he contado esto de que lo leí de otra forma, que no solamente por mero placer, sino ya pensando en la obra que iba a escribir. Y además no como profesora de literatura tampoco, sino como escritora. Ahí está. Algunas obras, dije, no, yo no puedo tomar todas las obras. Entonces me quedé con algunas obras más importantes, capaz que Memorias del Calabozo, La Margarita, La Segunda Muerte del Negro Varela, pero también Vincha Brava, y también pequeñas referencias en otras obras que capaz que menores, que tienen que ver con los recuerdos con el padre, La Caja de Zapatos, 10 minutos, bueno, que hay mucho sobre la familia, ¿no? Pero no sé, no me acuerdo cómo fue el proceso de cómo empezar. No me acuerdo eso. Porque debe ser difícil el arranque, ¿no? Tenés una persona que además está viva, que evidentemente va a ir a ver el espectáculo más tarde, más temprano. Y la referencia, digo, hay que tener mucho cuidado, y las fuentes, y bueno, más allá de que el dramaturgo o el escritor, así como el director, tienen libertades que se pueden tomar, pero a veces es tan voluminoso todo lo que tiene esa persona que entrar a escoger es como difícil, ¿no? La libertad acá era como bastante condicionada, porque si yo voy a poner un personaje como el Tuleque, tengo que respetar la psicología del personaje, la forma en que habla el personaje. Las cosas que diría el personaje sin repetir lo que dijo el Gran Tuleque, pero no sé, eso que dice de las estrellas y bueno, toda esa poesía. Capaz que no dice exactamente lo mismo, pero es algo que podría decir el personaje y la forma en que lo dice. Entonces se me representaba ahí esa dificultad, digamos que fue la mayor dificultad, que yo no podía inventar de cero. No, claro, basándote, teniendo la base de material, ahí podés jugar con eso. Claro, y no quería citar palabras de él. Hay unas pocas que están citadas, entre comillas, que son las que dice Vincha Brava, pero ahí se da a entender que es una cita, porque se dice, ahora tengo que decir esto, como porque si no, yo no voy a estar copiando las palabras de un autor. Seguro. Esa creo que fue la mayor dificultad. Seguro, no y la otra que me parece capaz que fue el respetar, además de ese universo, el tono de las obras de Rosenkopf. Bien. El humor, la ternura. Tiene mucha poesía. La poesía. Hay partes que son duras también. Sí, obvio, también. Claro. Los padres, ¿no? Yo cuando lo leía en Memoria de Calabozo, ¿no? Una cantidad inmensa de años, uno está leyendo y como que está viendo las reacciones, ¿no? Porque te pinta tan bien los sentimientos, lo que expresan, cómo lo miran, cómo le hablan, digo, y no es fácil trasladar esos personajes, ¿no? A la memoria del que lo está diciendo, ¿no? Y bueno, y por ejemplo el ñato
eso como que lo vislumbré fácilmente. Dije, no tiene que estar presente, tiene que ser el que escucha, porque en realidad él no lo veía. Claro, no. Y eso me pareció perfecto, sí, me encantó ese recurso, porque es una realidad, digo, cuando vos lees Memoria de Calabozo, creo que es uno, dos, no sé si son 2 o 3 tomos, a ver. No me acuerdo, y vos ves que lo que yo voy leyendo y yo me voy haciendo toda la imagen mental, ¿no? Cuando estoy leyendo algo. Y vos qué idea te haces, estás viendo a Mauricio, pero no al otro. Pero como que acá hay una pared y del otro lado sabés que hay alguien que le está contestando, pero digo, la figura que encara los golpecitos las entran más en Mauricio, el otro es el receptor que a la vez también manda mensaje, ¿no? Pero como que el centro lo haces en él. Acá, divina Sandra, gracias por este texto, Martín Cabrera. Ay, gracias Martín, divino él, ¿no? Sí, la verdad. Hizo tremendo trabajo. Tremendo. Y los personajes que tienen más vida y más participación y más color son los personajes que son personajes que están en su cabeza, ¿no? Claro. Porque en realidad los personajes reales, que son la madre y el padre, no aparecen en la escena. Los que aparecen son los personajes que están en su mente. Los que están en su cabeza. En su cabeza. Y el único nexo con la realidad, diríamos, que es Sombra, que además Sombra se llama el personaje malo de Vincha Brava, por eso le puse Sombra al guardia. También para que no fuera el guardia como algo tan referencial, que fuera como más una metáfora, ¿no? Que fuera el milico, el que está ahí, digo, pero además, yo le decía a Rubén, ¿no? Verdaderamente digo, estabas como irreconocible. Sí, mi hija me dijo, cuando vio la foto de él no sé dónde lo vio, no puedo creer que sea ese, porque además, bueno, la caracterización que le hace Fabián Tubolín, excelente, increíble, pero además la presencia que él tiene, ¿no? Claro. Es impresionante. Yo incluso le bromeábamos, como con Betty cuando terminó, le decíamos a la esposa, ahora me imagino que con estos antecedentes ya no vas a querer saber nada de él, ¿no? Pero además irreconocible, porque yo que lo vi en varias obras, digo, y no hacía mucho lo había visto en Vitalicio, y en otro momento lo vi en el Trapecio Loco, digo, nada, una cara reconocible, pero su personaje, ¿no? Y el contacto con Rosenkopf, con Martín Cabrera en el rol de Rosenkopf, digo, te llegaba y te olvidabas que era Rubén, la verdad que trabajó muy bien, que puede ser secundario en lo que puede ser de un reparto, ¿no? Pero que tiene un peso porque es el contrapeso del otro, ¿no? Entonces digo, y también le pasa a Fefa, que desarrolla una cantidad de roles divinos, una actriz, una belleza, una dulzura. ¿Qué hace con el cuerpo cuando es Vincha Brava? A mí me gustaba que la misma actriz hiciera de Vincha Brava y de Margarita, porque en el texto se da a entender que los confunde a los personajes, ¿no? Por ese lío que tiene en su cabeza, pero también por lo que representan los personajes, porque son un símbolo también de la libertad, de esos sueños, de esa utopía. Entonces, que sea la misma, y bueno, y ella cuando hace de pájaro es una cosa impresionante. Es Etella. Exacto, sí, es la palabra, es una chica, yo la vi trabajar anteriormente, ¿no? Y la vi en obras de niños que ha hecho Mariné, pero en esta, la verdad, yo le dije, yo los entrevisté a los dos, a Fefa con Martín Cabrera, que vino en una ocasión, y la verdad que a mí ella me había maravillado esos cambios, ¿no? Y de las actrices que siguen adelante a pesar de todo, porque yo, pobre santa, dije, se va a matar cuando se le
Sí, Viste le pasó que- más de una vez eso. viste con que la divina, zapatilla cuando igual se le soltó, ella dije, ahí siguió. está, ay, que no se vaya a caer. Yo además voy al teatro para sufrir, porque voy y si es el estreno, ay, que no vayan a tener fucsia, que no se vayan Sí, a olvidar. porque No no sé, sea voy a que salga sufrir, no todo voy a divino. disfrutar. Digo, y una obra que me hubiera gustado volver a verla, la verdad, porque tiene muchos personajes en la cabeza de Mauricio, muchos que desfilan también Claro, alrededor de que él. no están ahí, pero que es los lindo, nombra. y es lindo poderlos profundizar un poquito más, ¿no? Sí, y otro desafío al escribir la obra fue meter la murga ahí en el calabozo. Sí. Ah, eso estuvo tan bueno. ¿Te gustó? Ah, me A encantó. mí me pareció muy, Porque muy original. Además porque- ahí se cuelga con la murga, después uno la dice, gente yo no, encantaba. pero era peligroso yo no ese recurso. soy tan del Encanta. carnaval, pero, Sí, pero viene la una gente- murga y además la canción súper pegadiza, Claro. todos cantábamos, aunque Sí, de todos. veras. Digo, porque vos decís lo del final. Sí, o Bueno, haciendo pero en el palmas. medio No, también en el aparece. medio, Yo digo tú la hablas murga, del en el medio medio. aparece Yo digo, también. ¿por qué fue ese recurso? El recurso fue así. Él estaba contando la historia de los tuberculosos del Zamboa. Después estaba contando la historia del negro Varela. Es Y yo verdad. pensaba, esto es muy narrativo. Claro, Es hay muy que, narrativo. Hay que darle otro dinamismo, hay que darle otra sorpresa, porque si no, él siempre contando era como caer, Y sí. ¿no? Entonces dije, ¿y si pongo una murga? Porque en el Tuleque hay Claro, murga. Y lógico. Ah, claro, es cierto. entonces, seguro. bueno, ahí me saqué las ganas de escribir yo murga. Es como que escribí un cuplé. Qué que a mí me divino, encanta el ¿no? carnaval, a mí me encanta. Ah, bueno. Escribí un cuplé que es donde se relata lo de la segunda muerte del negro Varela. Claro. Lo que pasa en el Claro. libro lo hice como si fuera como un si fuera un cuplé. cuplé. Sí, tú dices esa Bueno, parte el que se personaje del introduce negro ahí. Varela nosotros lo conocimos Ah. porque nosotros él vivía en Tuyutí, en la calle Tuyutí, y nosotros vivíamos en Quintela entre Mazzini y Navarra, entre el hospital de Ah. clínica, a Quintela, Mazzini y Navarra, y acá había una plaza placita. donde el negro Varela siempre estaba. Y Increíble. una cosa extraña, ¿no? Que porque viste que antes, bueno, la pedagogía de antes, ¿no? No salgas a la calle porque viene el hombre de la bolsa, lo que sea. Sí, sí. El Bueno, negro claro, Varela era tenía un otro. carro, Era como el hombre de la bolsa. ahí está. Pero él, no había chiquilín que no lo quisiera, Ah, mira. porque el tipo se sentaba en la plaza, lo miraba, tenía 3 sobre todos arriba, Sí. porque Ah. pero el hombre pasaba y nunca, no molestaba a nadie, A nadie, no ¿no? pedía nada, saludaba, seguía con su carro y sus cosas. Digo, era un personaje, era como Claro. algo, era como un cuadro pintado ahí en el medio de Quintela, en la intersección Sí, de las verdad. otras dos calles. Era un personaje. Sí, me acuerdo. A mí la verdad que cuando vi de la despiedrita bajo la almohada, él lo nombra, porque Ah, siempre lo sí, nombra el sí, negro sí. Varela, y ahí dice donde Claro. él vivía. Claro. En Tuyutí teníamos una peluquera. Y yo la verdad que en otro lugar al negro Varela no lo veía, No, pero lo claro, veía lo ahí en la conocimos. plaza, sí. Bien. Es un Claro. recuerdo que no me lo saco porque era como era una cosa como pintoresca, Claro. porque no era un señor que te asustara, ni era No, el en viejo de la absoluto. bolsa, ni era... No, era un Bueno, personaje. ahí viste, él vio ese potencial de personaje y lo hizo personaje de, Sí, totalmente. de su obra, porque muchos de los personajes, yo creo que la mayoría de los que aparecen nombrados ahí en el barrio son personajes que vivieron, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Bueno, de Margarita él cuenta que en Ah. realidad no es una Margarita, son 2 Margaritas. Es como la Margarita es como un rejunte de 2 Margaritas. Ah, mira. Es muy pillo Sí, sí, lo admiramos mucho, pero hay cosas que sabemos que es bravo. Y tampoco es que se llamaba Margarita, es todo por eso es todo un símbolo, ¿no? Claro. Es como un símbolo de ese amor de la juventud y de esas ilusiones y de esa cosa casi naif de que Porque está en los tiene sonetos, mucha cosa ¿no? muy inocente, Seguro. ¿no? Hay cosas que son muy como de niño que Sí. cuenta cosas, ¿no? Claro. Porque viste que los niños cuentan las cosas desde un lugar, no solo de la inocencia, sino hay una cosa como ingenua, Y sí. como que te transmiten de algo niño. con mucho cariño, ¿no? Sí, Que claro. son y esos- por eso un hallazgo Entiendo. que hayan puesto a Estefanía en ese papel, Sí. que me parece que
tan angelical, porque tenía que ser una actriz así, ¿no? Sí. Claro, ahí está. Y además una actriz que baila, porque ella baila. Completa. Es Ahí completa, está. entonces digo, Sí. encontrar todo eso, porque muchas veces la actriz sabe cantar, pero no sabe bailar, Sí, no sabe claro, bailar y claro, sabe puede a cantar. veces hacer Hay todo. algunas excepciones donde sí se conjugan las dos cosas, pero es una maravilla. La verdad que el papel de ella a mí me pareció hermoso. precioso, precioso, Sí. precioso. Es decir, ahí están todos bien, porque todos representan distintos momentos de la Sí, vida David de él. está bárbaro, como tú Sí. lees, que está muy bien Ah, también. sí. Sí. Es que David Falco es un muy buen actor. Muy bueno, sí. Nosotros ya lo habíamos visto desde Actu en la obra que había hecho Celeste Villagrán hace 2 años. Sí, que ganó por el elenco, Y ganó el elenco y la verdad que todos estaban bárbaros y muchas veces uno dice, qué potencial tiene este actor cuando un Sí. director sabe cómo mirarlo, claro. ¿no? Sí. Digo, porque Claro. muchas veces nos Ese pasa director. inadvertido Sí. muchos actores, ¿no? Lo Claro. vemos, bueno, sí, trabaja fulano, mengano, pero sin demasiada resonancia, ¿no? Sí. Y otras veces cuando se les sitúa en un lugar y se trata de manejar esa ductilidad para la interpretación, digo, ¿cómo cambia Sí, un verdad. actor según quién lo dirija y en qué rol, ¿no? Ah, sí. Yo sí. creo que eso es muy importante. Y Y, bueno, además, bueno, también Marinette Y ahí tuvo el gusto. estuvo Mari de actuar. Claro. Bueno, hay dos cosas te iba a decir respecto a eso. Una, el papel de Marinés se lo hice específicamente para ella. Ella me dijo, si vos ves que hay algún papel chiquito que me encantaría actuar, pero que sea poquito, porque yo no me quiero estresar siendo directora, productora. Claro, hay muchas cosas, claro, son Y dice, muchas pero no funciones. te condiciones. Si ves que no sale, no sale. Vos, sé natural y bueno, y ahí le encontré a la Margot. Y se lo hice pensando en ella. Eso es lindo porque yo cuando escribo, como no estoy en el mundo del teatro, no soy Claro. directora, no soy actriz, no pienso en quiénes van a actuar. Claro, Pero en el caso obvio. de Margot, yo seguro, sabía que era ella y se lo hice para ella. Está Esa composición fue fantástica. distinta porque fui pensando en ella. Qué bueno. Y después otra cosa que me parece fantástica es el trabajo que hicieron de codirección con Andrés. Sí. Porque Marina estuvo ausente mucho tiempo Claro. por problemas familiares. Seguro. Y Andrés, la verdad es que me parece que Como que manejaron bien los códigos, Claro. ¿no? Como que se se entendieron. complementaron muy bien y Andrés Muy buen le dio director es le dio una Andrés. poesía a la apuesta. Claro. Le dio una Él es un director muy sensible. Sí, 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 sí. Porque Una nosotros, no sé si sutileza. viste, Bueno, es. ¿cómo se llamaba el del Globo? Globo. Ay, ¿cómo se llamaba esa obra, por Dios? Martín, un poquito. ayúdame, la obra del nene que pierde el globo. Claro, sí. No me acuerdo el nombre. Bueno, ahí por ejemplo era un caso tristísimo. Sí. No sé si la llegaste a ver, la hicieron en el notariado. En el notariado. No, creo Ya Mariné ahí estaba en la producción de ellos. Yo la había visto en los encuentros regionales, después la vi en la Bienal, porque pasó para la Bienal, después ganó acá el Teatro del Interior de Montevideo. Preciosa obra. Y la verdad que eso Triste, queda tan pero- triste como la Sí, muerte de triste, un pero hijo, ¿no? también quedó Él actuaba, poética. hacía el papel del padre, Quedó que poética no la es obra. el más trascendente, ¿no? El más Sí. trascendente que hacía Martín, que hacía de niño. Y Ay, hacía de niño. estás- Era un niño en escena. Ah, increíble. De increíble. Ahí bermuditas, está era un divino, niño y hablaba divino, como un más. niño, era un hallazgo. Sí. Y le dio toda un Globo, giro. dice. Globo. Ay, a Globo Ah, nomás entonces Martín era- Globo, bueno, Ah, está. está Yo bien, buscaba entonces. algo No la del vi yo, Globo, porque algo más grande. Me está. hiciste dudar porque no estaba sí, no dije segura, la del digo, ay, Globo, entonces, que no me ¿cómo se acordaba llamaba? si tenía un adjetivo Ah, más. fue un esa, por hallazgo esa ejemplo, obra. fue Gustó algo que muchísimo.
y te emocionabas hasta la vida. Ay, Sí, sí. llorabas. Sí. Yo ahí abría la canilla y seguía de ¿Y largo. el director era Andrés? Andrés. Sí, no, Andrés. Andrés también dirigió la primera que yo vi de ellos, que fue Pequeñas Infidelidades. Sí, por eso te digo, es muy bueno. No la primera, no era la primera, pero sino desde que nos conocemos, la que yo había visto, antes había visto, dirigido por Martín, el grupo de la Biblioteca Varela. En la biblioteca Rodó, a la primera, y ahí conocí a María Rosa. A Juan Lacase. Fue que fuimos a Juan Lacase al estreno. Por eso te digo, es un director con mucha sensibilidad, Andrés. Muy bueno. A mí me gusta mucho y se ve que se entendieron mucho los códigos, ¿no? Digo, claro. Porque no es fácil codirigir como una obra escrita por dos también, tampoco es fácil. No, claro. Entonces digo, claro. creo que se tienen que dar algunas condicionantes. Me parece que fue un grupo humano muy lindo. Sí, yo también compartí precioso. bastante con ellos, fui a algunos ensayos, y eso también es lindo, ¿no? Porque es lindo y bueno, tranquilizador cuando ves que la gente se lleva bien, que no hay problemas, que se puede trabajar con... Porque esas cosas, con aunque gusto, no lo crean, esas cosas se notan. Se deben notar, sí, se deben sí, notar. sí. Claro. Yo se los digo, por ejemplo, digo, ustedes trabajaron cómodo, no sé qué. Sí, porque se nota Claro. cuando actúan, cuando se miran, porque hay veces que llegan a la función del estreno en conflicto, ¿no? Pasa. No importa quién es, pero pasa. Y uno, esa tensión la ve. Yo entiendo que el espectador que no debe ir todo el tiempo al teatro o que no conoce la sensibilidad de determinados actores, de repente no lo nota. Pero uno que hace más de 60 años que está viendo teatro y hay gente a la que vio crecer en el escenario, hay cosas que no se te Y que está escapan. ahí, bueno, ni en el saludo mirás final, todo, claro. ni en No. cuando vos te vas a comunicar con alguien, es como que yo estoy hablando contigo y miro para otro lado. Obvio A que veces, algo pasa. a veces hay obras en que pasa eso. Entonces uno nota y el resultado es ese justamente, que queda como desconectada la obra. Sí. No es el mismo resultado que si hay un Sí, equipo sí, armónico. sí, claro. Es como Bueno, en la no, vida, es ¿no? fundamental. Es como Sí. en una familia, como Sí. en una amistad, digo, los grupos que se crean a veces, digo, tienen sus temitas, ¿no? Claro. Entonces eso lamentablemente se traslada, pero acá yo los veo, siempre que vi trabajar a la gente de Juan Lacase y a la gente de Rosario, nunca vi problemas de ese tipo. Se ve que se conectan muy bien, que se conocen, y conocerse también hace, ¿no?, de que también te vaya de alguna manera, no digo amoldando, pero ya sabes más o menos por qué lado va cada uno, ¿no? Digo, y si formás equipo es porque sabes que hay cosas que las podés sortear también. Bueno, y las 3 funciones que se hicieron en Juan Lacase fueron yo veía. Teatro lleno. ¿Cómo lo sigue la gente? Y precioso el público. Está lindo el público. La gente de Juan Lacase es amorosa. Y fuimos a la cárcel, ¿sabías? Ay, no. Fuimos al penal de Libertad. A la unidad 2, con los presos que están estudiando, porque la profesora de historia estaba trabajando el tema de la memoria y se contactó para que lleváramos la obra. No la hicimos entera, hicimos escenas, y por eso me acordé cuando dijiste lo de los monólogos. Hicimos algunas escenas como de bastante monólogo, y entre escena y escena hicimos como cortes donde yo hablaba con ellos sobre lo que estábamos viendo. ¡Qué bueno! Fue una experiencia qué preciosa. Sí, como de intercambio, pero no fue hacer una parte de la obra y hablar después. Fue como fuimos mechando. Como intercalando la situación. Y fue precioso. Rubén lo comentó en las nominaciones. Sí, entonces a la señora. Es que fue el 28, creo que fuimos, y los Florencio, que fueron el 2. El 1 de diciembre. El primero, o sea, ahí está. a los poquitos. Porque la señora decía, ay, ahora va ahí. Y claro, digo,
Ahora lo ahora va al lugar de él. Exacto, digo, justo, le digo. Claro. A Rubén lo dejan adentro trabajando. A mí un poquito de impresión me dio al principio, porque digo, ay, este hombre, este personaje acá, ¿no? Claro. Adentro de la cárcel. Pero no sé, fue tan bien recibido por ellos. Qué bien, bueno, qué suerte. Y tan linda la charla, ¿no? La Seguro. participación de ellos. Bueno, ¿cómo lo aplaudían a Martín? Bueno, Martín le emocionó, ¿cómo lo aplaudían? Me Porque los imagino. aplausos fueron a todos, pero cuando salió Martín, Es algo. fueron unos aplausos que distintos a los de otro espectador. Y a mí me pasó algo que nunca me había pasado, que yo no me he emocionado tanto con la obra, porque como que me parece que la miro tratando de ver, que con una mirada capaz Claro, más... es distinta a la mirada del espectador, ¿no? Sí, como la escribí yo, trato de ver si ahí capaz que esto queda más lento, no sé, como que Seguro, no entró es mucho. diferente, Pero seguro. el día que fui Claro. ahí, al penal de Libertad, se me caían las lágrimas. Ah, mira. Me emocioné de tú. una manera... Por el ambiente, Y sí. inclusive, Sí, también, estás obvio, en- ¿no? Estás en un ambiente que tiene diferente. mucho que ver con Claro. la realidad, ¿no? Ahí es como que la obra se hubiera hecho en la cárcel. Sí, O sí, sea, sí. en el lugar mismo que ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces sí. esas cosas como que ya... Sí, te movilizan de otra el ambiente manera. creo que en parte condiciona, porque Seguro. uno va al teatro y sabe que está viendo una ficción, pero si Pero vos ahí esa ficción, mismo, porque vos creás un ambiente para esa obra, ¿no? En la escenografía, las luces, ahí no creás un ambiente, el ambiente ya está dado Porque también, sí, ¿no? por más que la escenografía es muy sobria, Sí, o pues sea, sí, las luces sí. son muy importantes. Sí, y ahí no por había supuesto. luces, era Ay. pleno día, era de tarde, las 5 de la claro. tarde, No no se había puede. luces. Y sin embargo la magia Estaba no, Igual, claro. por el espectador. Claro. Bueno, por los actores No, no, obviamente. los pero actores quiero ni decir, hablar, pero me refiero que también muchas veces las obras dependen de Sí. quién las está Sí, viendo. claro. O sea, una cosa que se escucha Esas personas muchísimo. estaban muy compenetradas. Total, seguro. aparte es un mundo que ellos conocen. seguro. Pero hay una realidad, ¿no? Si vos estás en un entorno, tenés un público, por eso siempre te dicen, es el público el que define. Sí, obvio. Porque digo, Sí. podés tener funciones Siempre va que a ser sean así. más clamorosas, que te aplaudan, que se pongan de pie. Podés tener funciones que son normales, como que bueno, sí, pasó el público, le gustó, salimos una vez, en otra salí 5. Es verdad. Digo, y depende bueno, de los hay un público espectadores. que aprende ese espectáculo y otro que lo ve como un espectáculo más. como Yo viste los actores cuando dicen que les da miedo cuando vienen muchos estudiantes, ¿no? Como son funciones de estudiantes, pues no es lo mismo. Decía Dubati, no es lo mismo un espectáculo para señoras con perfume francés Sí, es que verdad. para No, estudiantes no. con otros olores. Decía él. Obvio. Es Además así. también va a ser distinta la forma de encarar, una parecida por el tema carcelario, ¿no? Como Pedro y el Capitán, me acuerdo, bueno, que Gustavo sí. Aviaga llevó unos alumnos, Ay, los eran chicos de 17, Sí. 16, 17 Yo años. preguntaba, ¿Qué pasa? Que los preguntaba. chicos, obviamente, además de decir que no vivieron la dictadura, eso está clarísimo. Por no eso fue. querían Pero saber también había un tanto. chico, que creo que preguntaba Amoro- Gustavo, pero era un amoroso, chico que yo me acuerdo. preguntaba. Pues se hizo un foro, pero viste que en el Soliste están medio Sí. acotados porque te cierran a Sí, determinada sí, hora. sí. Hacían un foro y empezaba a preguntar. Y Chiquilín siempre preguntaba, y preguntaba como que te pregunté eso y ya viene la otra pregunta. quería saber Y más. dice, yo quiero saber, porque a mí de esto en mi casa nunca me hablaron. Claro. Claro. Digo, entonces claro, hay chicos que, no porque la familia sea politizada, sino porque es una familia en la que se habla de política y en otra familia no se habla, o no hay un interés, Exacto. o no lo creen conveniente, no sé, pero el chico, ese chico tuvo que seguir al otro día en el liceo preguntando, porque, Claro, porque a él le decía, ¿y por interesaba qué dicen muchísimo. esto? Claro. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y quién? Entonces María Dodea contestaba,
Fernando Pozo, contestaba Utrera. también Utrera. Todo, Y el chico, como le respondían, quería seguir sabiendo. Divino el chico. Porque yo decía, bueno, aprovechaste muchacho, le decía a Gustavo, que era profesor de historia, digo, porque evidentemente no es que uno le tirara una línea para que viera este tipo de obras, sino porque eran episodios en la vida de ese chico que no existían. Bueno, me pasó una que parte de la historia muy grande que no conoció. Me pasó que conversando con ellos, yo les dije, les voy a explicar un poquito, porque como no hicimos toda la obra, lo que pasa después, lo que pasa antes, porque si no, no lo van a entender. Y uno me dijo, no es necesario igual, porque nosotros lo sentimos. Porque muchos de nosotros vivimos, valga la distancia, pero vivimos esa situación. Claro. Entonces nosotros lo entendemos igual, ¿no? Seguro, no había que explicarles tanto. Qué lindo, Mira, sí. que te lo digan así. Sí, porque claro, por eso digo, no todas las familias son iguales, pero este chico fue en pañales, pobrecito, Claro. ¿no? No, Y se ve que tenía una sed de seguir conocer, sabiendo, esa ¿no? curiosidad de Que bueno, que en algún informarse. momento va a dar esa parte de la historia, pero digo, cómo el público hace que la obra sea más emotiva o menos, ¿no? Sí, Digo, ese acercamiento que muchas veces proporciona el hacer esos pequeños conversatorios, ¿no? Donde yo escuché en monólogos de mujer, por ejemplo, cosas que decía el público de un valor Muy importante. muy ¿no? importante, no decir, ay, me gustó mucho la obra, qué linda, no, Ay, sino ir al hueso de la introduce cosa. bien. Y yo creo que tenemos un público, Sí. no generalizo, pero hay una parte importante de público que sabe qué es lo que va a ver, que elige un producto, otro de repente ve una lucecita y entra, está. Eso va a pasar siempre, pero hay un público que elige, que valora, que sigue hablando de ese espectáculo cuando se apaga la luz después, ¿no? Entonces creo que tenemos que rescatar esa parte, ¿no? Y también la parte de estudiantes, hacerles llegar mucho los textos. Sí. Digo, porque ellos tienen un razonamiento muy bueno, digo, porque no todos los chicos estaban en el medio de la nada, digo, pero es importante. Sí, yo con creo esta que obra capaz que el año que viene hacemos extensión cultural, porque este sería año buenísimo. sí. Claro, a veces no dan los tiempos, No, tampoco sabes cómo te va a responder el público, ¿no? A veces no sabes pero creo que es una obra que se puede manejar muy bien a nivel de extensión cultural. Sí, sí. Que estaría bueno, eso estaría. Bueno, pasó también con la recicladora de papel, ¿no? Que tuvo una segunda temporada que le fue también muy bien y que también de alguna manera creo que hubo extensión cultural, ¿no? Hubo, sí. Y yo, por ejemplo, me tocó ir al Liceo de Paso Carrasco a conversar al nocturno después que fueron a ver la obra. Y, bueno, me encantó conversar porque ahí salían cosas que... Y me preguntaban... Además cosas que capaz que vos no las escribiste, ¿no? O que yo no las había pensado. O que no las pensé, porque esas son las cosas que Yo le surgen. decía, no es por hacérmela... Pero la verdad que no pensé eso, yo qué sé. Claro, Bueno, eso me encanta, a mí me encanta. Bueno, como docente me pasa con el análisis de cualquier texto, que los chiquilines de pronto dicen algo que uno no lo pensó, y esa es la riqueza que tiene el texto, ¿no? Exacto. Que puede seguir diciendo y diciendo, pasan las generaciones. Exacto. Los buenos textos van. Sí, los que perduran, los que uno sabe que cuando el material es noble resiste todo, digo, y bueno, y el paso del tiempo teatro, también. Lo que pasa es que uno con un texto puede releer cuando no entiende o cuando le quedan cosas. Con el teatro podés ir a ver otra vez la obra, pero... Sí, pues es algo más efímero. Claro. Es una realidad. Es el momento, ¿no? Sí. También es como más difícil de esto de que... A mí me gustan las obras que siguen diciendo y que uno se queda pensando y todo, pero bueno, no irse al extremo de que tenés que verla por segunda vez para entenderla. O sea que bueno, ¿no? a veces hay textos que pasan, Puede pasar. A mí me ha pasado con obras, por ejemplo, de este dramaturgo
libanés, cuando hizo incendios, por ejemplo, bueno, era de una crueldad así como extrema, ¿no? Todo lo que pasaba, pero mientras algo feo estaba pasando acá estaba pasando otra cosa. Entonces muchas veces, viste, son situaciones, ¿no? Acá tenías un preso y acá tenías un hijo que sin saber había tenido relaciones había violado a la madre en la guerra. Ese texto entonces, era un texto impresionante, ¿no? Entonces vos estabas concentrado en esto mientras, aunque no se hablara, en este lado estaba pasando otra cosa. Entonces yo dije, no, esta obra me la veo 2 veces porque tengo que terminar, me tienen que terminar de cerrar todas las historias, ¿no? Y ahí aclaró, claro, son de pronto otro tipo de obras, ¿no? Que pueden tener otras complicaciones. Esta es como humanamente cercana, ¿no? Esta otra todos ya tenía... Claro, pero lo que yo digo es que por lo pronto yo cuando escribo una obra me gusta que queden cosas como que vos digas, si la veo por segunda vez voy a encontrar otras cosas. Claro, eso sí, porque la idea es esa. Porque la segunda vez pero que no te vayas la primera vez diciendo no entendí nada. No, yo no creo. No creo. No, pienso que tiene que ser una obra muy intrincada para que no te deje. Hay obras difíciles a veces, pero digo, también, yo siempre digo, también está en la capacidad que cada espectador tenga como receptor de ese espectáculo, ¿no? Porque digo, vos podés ver por segunda vez o te pudo impactar el rol de alguien y vos quieras volver a ver, sí, o de repente... A veces, a mí no me lo comenten más, no me digan si la luz no salió verde y es azul, porque yo no conozco, no sé, porque muchas veces te dicen, ay, justo viste esta función que la luz que era verde salió azul, y no sé, mi amor. Yo tampoco me doy cuenta. Yo tampoco me doy cuenta, porque cada uno enfoca con el color que quiere. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, de ir por segunda vez, a veces pasan cosas importantes, ¿no? Que te dicen, por favor, miren que hubo un tema importante técnico, que hubo toda una parte que no la pudimos desarrollar. Bueno, ahí uno va por segunda vez. Ahora, yo creo que el espectador que es consecuente, que va al teatro, es muy difícil que vaya a ver un espectáculo y no entienda la obra. Sí, es difícil, ¿no? Pero, que cada cual tiene su manera de verla y su mirada. Bueno, eso es otra cosa. Sí. Eso yo creo que enriquece más el espectáculo, ¿no? Las distintas miradas. Pero que no entendí nada, esta obra se entiende perfecto. Por favor. Es clarísima la obra, es clarísima. Además, yo creo que, no sé, pero me parece que la mayoría de la gente algo ha leído de Rosenkopf. Claro, digo, porque es alguien muy amena además en la lectura de él, porque saliendo de las narraciones que tienen más contenido político, ¿no? Hay otras narraciones que es hermosísima leerlas, ¿no? Pues te encontrás con referencias preciosas, digo, entonces creo que es muy difícil que alguien no haya leído nada. Sí, es un autor bastante popular. Sí, aparte escribe claro, vamos a decir porque no es Joyce. Hasta desde el punto de vista de la linealidad de la narración. Claro, es algo que tú lo lees y lo sigues. No tenés cuestiones lo vas formales. Siguiendo, lo vas comprendiendo, digo, no tenés que remitirte ni siquiera a un diccionario para buscar palabras o cosas. O sea, es una lectura de un escritor que justamente escribe para que lo lean. Porque hay gente que escribe para que la lea un círculo determinado de gente. La academia y todo eso, pero él escribe para todos. Digo, y uno lo escucha, yo lo escuchaba siempre en las tertulias del espectador, por ejemplo, me encantaba, porque él podía ir en contra de lo que él decía, pero él le daba la vuelta y yo nunca lo vi así que se peleara con nadie, digo, como que una persona que podía entender que otro no estuviera de acuerdo en eso, pero como que la seguía conversando, ¿no? O sea que era muy grato escucharlo a él. A mí
Siempre me pareció eso, un escritor más de multitudes que de élite. Nunca lo vi. Bueno, y el miedo que teníamos con Mariné cuando le mandamos el manuscrito. Bueno, porque también era la vida de él en parte, ¿no? Claro, la vida y la obra, porque yo decía, capaz que hay algún error, y bueno, y si hay que me lo corrija, porque puede haber errores de personajes, de cronología, no sé, o de que puede se hayan algo. pasado cosas, ¿no? No corrigió nada, además un caballero, le dijo que le había encantado. Después como que nos dio algunos libros y me dice, si ves, con mucha delicadeza, si ves que podés poner algo sobre niños, sobre los niños. Así que yo le di vueltas y vi que tuve la intención de agregar algo más. Y le dije a Marinén, me parece que no, porque ya como que la obra está cerrada, me parece que meterle algo más. Y de hecho después hubo que sacarle muchas cosas porque había quedado muy larga. Ya es larga de por sí. Vincha Brava tenía una segunda participación, que se la sacaron todas. Porque si no sé si una obra de 2 horas. Yo ni sentí. Yo tampoco. Tiempo, pero yo no me di cuenta. Qué suerte. Yo no me di cuenta que nada. Yo creo que había una dinámica en la eso dirección. También es muy importante. Que se vio en la actuación, que hacía que eso tuviera un dinamismo dentro de un entorno que no puede ser dinámico, porque una persona dentro de prisión, ¿qué dinamismo puede tener la vida de esa persona? Pero digo, la forma en que iban transcurriendo las escenas hacía que eso no fuera algo que... monótono. Que otra vez, ¿y qué va a decir ahora? Sino que siempre eran situaciones distintas dentro de su entorno, pero eran momentos diferentes. Entonces, ese cambio de cuadro dentro del mismo entorno hacía que eso no fuera pesado en absoluto. Para mí fue muy ágil. Fue muy ágil. Sí, bueno, eso fue un desafío para describirle después de la puesta, ¿no? Claro. Sí. Era un miedo que yo tenía. Yo lo tenía al lado. La monotonía. Yo lo tenía al lado a él. Y yo lo miraba así de cotelete. Y yo veía que había momentos, que había cierta gestualidad en él que era emotiva, ¿no? Que lo emocionaban. Que te pusieron un espejo adelante. Sí, uno veía a veces algún gesto, pero no ningún gesto, digo, de reprobar, sino esos gestos cuando a uno le están hablando de uno, ¿no? Claro. Que bueno, que te da como esa cosita, como esa emoción. Me pareció muy... Yo sentí que él quedó, yo creo que quedó muy satisfecho. Y además tenía un actor, importante que lo estaba haciendo, ¿no? No era un grupo de gente amateur que estaban haciendo una obra basada en él y en su obra, ¿no? Él estaba muy contento, y además también pienso que para Martín representarlo ¿qué te parece? Fue todo un desafío. Lo que yo me saco el sombrero también es con el maquillaje que les hizo a todos, ¿no? Porque Martín era impresionante, Fabián Tuboni, el trabajo que hizo con las caracterizaciones, la que hizo con el cambio que operó en Rubén. Más allá de que tendría marcaciones obviamente de dirección, pero digo, lo que era su rostro y sus expresiones, lo que era la de Martín, digo, a mí me impresionaron. Me impresionaron con los trabajos. La verdad que así como también en la recicladora, toda aquella locura de los pelos y todo eso, pero en esta que tenía otro tipo de profundidad, me hizo viajar ahí en ese universo. Qué bueno. Yo me sentí viajando en ese universo, me sentí ahí adentro, ¿viste? A mí me pasa eso, cuando la obra me atrapa de entrada, yo estoy ahí junto a esa persona y me vivo todo. Qué bueno eso.
así lloro, me río, que yo soy difícil para reírme, pero lo que pasaba con el humor en esta obra, que mirábamos con Marinés, o que el público a veces no se animaba a reír cuando había pequeños chistes, no se animaba a reírse, porque claro, dentro del dolor no te daba, no voy a reír. ¿Seré yo que me hace gracia esto? Pero es necesario, también ese aire es necesario, si no estás adentro de una historia que todo el tiempo, viste, como que te va absorbiendo la energía, ¿no? Entonces, esas cositas que distienden esos momentitos son necesarios, ¿no? Yo ahí como que una sonrisita, pero como que la risa, yo no, en la función que nosotros tuvimos, no. No, igual no era humor para la risa, era humor para apenas una sonrisa, como para distender, bajemos. Como para distender ese dramatismo, como por ejemplo cuando dice... La hubiera comido sin puchos igual, la polenta, no tuviera... hay esa parte. O yo qué sé, o esas pequeñas cosas que bajan un poquito. Claro. Que es necesario. Sí. Y ahora, te debí una margarita, no sé si ya hablaron de algo, digo, pero va a tener una segunda temporada, ¿no? Sí. Creo que en marzo o en abril. Porque tanto éxito, claro. Va a tener. Fue exitosa de público y fue exitosa después en resultado final, ¿no? Claro. Pero más allá del resultado final en eso, digo, como que hubo un público que se convocó y que estuvo, ¿no? Que acompañó la empresa. Va a reponer, yo no sé si el premio no incluye también una gira por el interior. Exacto, ¿no? el premio en el caso tuyo que sacaste como texto de autor nacional, lo que te incluye, no, porque no fue la obra la que ganó, la que gira la obra. En el caso tuyo tenés la publicación en el INAE. Hoy me escribió Vanessa Canepa, que fue la que ganó en Teatro para Niños, y eso hay que hablarlo después, supongo yo que se comunicarán del INAE. En el caso de Edipo en Ezeiza, por ejemplo, Micaela es la que va a girar con Micaela, el elenco, con Micaela como directora. Y después, en el caso de niños, El Faro del Fin del Mundo de Vanessa Canepa, que esa sí ganó en las dos cosas, en texto de autor nacional y en espectáculo. Entonces ahí tiene la guía y tiene la publicación. Pero a mí no me cabe duda que van a girar igual por el interior, porque seguramente el plan de circulación que tiene ATI, que ellos están integrados, yo creo que va a ser varios departamentos donde hay teatro y va a girar sin duda, Más en el caso de Martín, que también ganó como actor. Claro, ya se potencia. Ya se potencia mucho más. Así que tenemos margaritas para No, me entusiasma mucho que el texto quede publicado. Claro, eso es. Claro, porque además los textos, bueno, yo tengo ahí, creo que son, si no son todos, en la gran mayoría del INAE. Me encanta. Y uno tiene, y hay, digo, supongo yo que seguían haciendo publicaciones, porque eso ya es algo que venía de la administración anterior, y yo creo que una de las pocas cosas que hicieron, que sirvió, fue eso, justamente, que es la difusión del autor nacional. Yo soy muy hincha del autor nacional, y creo que se tendrían que hacer más textos de autor nacional en el correr del año. Digo, muchas veces yo sé que los ingleses, los alemanes, hay un montón, franceses, hay un universo enorme y hay bibliotecas divinas, pero también tenemos muchísimos y además tenemos nuevos. Porque a ver, ¿cuántas obras tenés escritas tú? Que se hayan representado 2 infantiles y 2 para adultos. Bueno, son 4. Ya ahí tenemos para hacer un libro. Claro, porque hay muchos que tampoco escribieron 70 obras, digo, además se selecciona, ¿no? Se hace una selección de toda la cantidad de obras que tiene. Hay una selección que con la recicladora me pasó que la publiqué antes de representarla porque había sacado el premio del MEC,
Claro. Y ellos en el premio dan incluye estímulo a la edición, no dan estímulo a la representación, que debería ser así, pero entiendo que es más caro y bueno, en fin, está. Entonces se publicó y después se representó como Vos tendrías que presentar todos los años, se hace un concurso de dramaturgia Cofonte Agadu, que además el beneficio que tiene, ahora el 16 vamos a entregar el premio, es seguro, sí o sí, es el viaje a España para hacer teatro leído por los españoles. Y así como ellos vinieron hace unos meses en un cruce que se llama Interautor, donde vienen, por ejemplo, 3 españoles y acá se hacen las lecturas leídas, que hubo una que fue lectura leída, pero en sí las otras 2 fueron más representadas, ¿no? Con gente de la EMAD y de otras escuelas de teatro independiente. Y bueno, Leonardo de Arma viajó, ahora viajó una chica de Maldonado que ganó el año pasado. Entonces, claro, el presentás la obra que no haya sido representada todavía. Claro. ¿Y en qué momento del año sale ese Y concurso? esto fue en octubre, creo que Nunca se me entero presentó. de eso. Yo te voy a pasar como yo estoy en eso, estoy en Cofonte, te voy a pasar cuando venga, porque la obra ganadora, se presentaron más de 100 este año. Un montón que antes se presentaban muchas menos, pero ¿qué pasa? Como es automático, ganás el concurso y ya tenés el viaje, mucha gente es importante, porque además hay mesas con escritores, hay todo no es solo ir y ver. Bueno, a Leonardo de Arma se lo hicieron, a Raquel Diana también, a Bachi Gutiérrez también, ahora a esta chica que no me acuerdo el nombre, Florencia, y no me acuerdo el apellido, también. Entonces el estímulo, ese es un estímulo importantísimo, porque intercambiás. Además hay, no sé quién fue que me dijo que una obra, ahora no me acuerdo cuál fue de acá, Solá la había representado, había hecho la lectura con un director, no me acuerdo tampoco el nombre, y con alguien más, y bueno, y me acuerdo que Leonardo de Armas decía que el actor que representaba en Alba al esposo de Anayún Darzón era Walter Rey, porque era el mismo físico canoso, era como que fue a Walter Rey, decía él. Y además esa emoción también de que tu obra te la está viendo un público que no te conoce, por supuesto. Entonces creo que es un estímulo, además que te dan un dinero para la apuesta. Cofonte te da un dinero parcial, por supuesto, ¿no? Para que puedas hacer la apuesta. Qué bueno. Entonces eso creo que son cosas que en momentos que está tan difícil para poder poner una obra en cartel, y en momentos que viajar no es una cosa tan me voy a para un autor nacional, digo, creo que está importante, digo, yo el próximo llamado te aviso. Bueno, así claro, porque es importante. Ahora el fallo es el 16, ya nos reunimos allá en la casa del autor de Agadu, y ahí se vea que eligió, porque el jurado, la verdad, incluso hubo una de las personas del jurado que dijo que no, que el tiempo no le daba para leer toda esa cantidad de obras, analizarlas. No es fácil, y tener un intercambio porque claro, vos cuando sos jurado y hay 3 personas, tenés también que intercambiar como nos pasa a nosotros en acto, pasa en cualquier concurso, ¿no? Entonces como que está, y vino otra persona que enganchó, creo que Cecilia Caballero, y alguien que Dino, lo habían llamado a Dino, pero Dino viajaba, entonces viste, viajando como que ya te quedaba mucho tiempo, estás de viaje, creo que volvió ahora, entonces digo, tiene que ser un jurado que pueda estar. Pero hoy es el homenaje a Dino. Hoy es el homenaje en el Ser. Sí, en el Ser. Pero bueno,
te debí una margarita, se va a convertir en el éxito de temporada 2026 también. Bueno, ojalá. Va a ir mucho Ojalá, público. Sí. Muchas gracias, bueno, Sandra, gracias por estar en por Teatro al Día. Le mandamos un beso enorme. Después te mando el programa, Mariné. Y bueno, y la torta se la lleva ella, no la comparte contigo. Torta de Betty. Así que vas a tener que venir otro día para tener otra torta. Bueno, un gusto estar acá. Un gusto nuestro. Y tengo galletitas. Miren qué preciosas, son coloridas, son más coloridas que la obra de Rosencourt. Bueno. Y le mandamos un beso también al ruso, que es un encanto de persona. Y nos encontramos mañana con más Teatro al Día, porque mañana tenemos a Luis Pasos, director, y a Mateo Altés, actor de la obra que ganó como mejor comedia, Mala Persona. Hasta mañana entonces, chau. A ver la foto, pues yo me saco foto con gente ilustre. Obvio.